embargo, el del presidente de la mesa directiva sí está firmado. El primero del que me quiero referir es el referente al impuesto a la tenencia vehicular del Estado de Zacatecas. En el dictamen que se acaba de leer respecto al presupuesto de egresos, como lo establece, viene solamente la suspensión al tema de la tenencia vehicular. El documento en mención, el que tienen en sus manos, es exactamente lo mismo que establece la suspensión que quitarlo. Yo les pido de manera particular que le regalen eso a los zacatecanos. Es un asunto de voluntad política, es un asunto que ya no va a impactar en las finanzas del Estado de Zacatecas, porque al fin y al cabo en el dictamen que se leyó con anterioridad ya viene la suspensión por estos 3 años consecutivos, 2019, 2020, 2021. Por lo tanto, me voy a pedirles que se lo regalen a los zacatecanos y va a la exposición de motivos. Como mencionamos en la iniciativa que presentamos con antelación a este dictamen, el artículo 31 de la Constitución Federal, en su fracción cuarta, hace mención a los elementos que se requieren para que las contribuciones fiscales y en particular los impuestos y derechos sean consideradas con un sustento legal y que cuenten con ciertas características como son que sean establecidos en ley, que se determinen con exactitud los caracteres esenciales de la contribución, como lo son el sujeto, objeto, base, tasa, tarifa y época de pago, que sean proporcionales y equitativos y que se destinan al pago del gasto público, por lo cual, a falta de alguno de estos requisitos, el impuesto que ahora se sigue contemplando en el dictamen a discusión resulta ser contrario a lo establecido por la Constitución, ya que es un cobro injusto que afecta a la economía de los contribuyentes zacatecanos. Es por todas esas razones que consideramos viable proponer la eliminación del impuesto relacionado con el pago de la tenencia vehicular y no su suspensión como se plantea, puesto que una vez concretada esta propuesta legislativa estaremos abonando a un clima de gobernabilidad que permita a los ciudadanos que sean propietarios de vehículos, ya sean nuevos o usados, gocen de un pleno respeto a las garantías constitucionales en materia fiscal. Por lo anteriormente antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto y se vote la siguiente reserva. Primero, se deroga el capítulo cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas referente al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Segundo, se derogan los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. Zacatecas, a la fecha de su presentación, el diputado promovente Omar Carrera. Este sería el primero, diputado presidente. Muy bien, señor diputado, nada más para hacer la siguiente aclaración a la Asamblea, va a darle lectura a la segunda reserva que está haciendo y ahorita al momento de la votación estaremos votando uno por uno. Okay. Uno por uno, no los dos en conjunto, cada uno de los documentos que presenta. Es correcto. Adelante, Gracias. diputado. Cada una de las reservas también, por favor. El segundo documento, que es referente al Código Fiscal del Estado de Zacatecas, a las reservas del artículo 81, 168, 272 y de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades Hacendarias del Estado y sus municipios, el artículo 27 son las reservas que presento. Exposición de motivos. La serie de reservas que se proponen tiene como sustento principal los criterios de proporcionalidad, equidad, igualdad y respeto a los derechos humanos, en su vertiente de la protección a los derechos pro persona y de interpretación conforme, mismos que consideramos se ven vulnerados en las reformas y adecuaciones fiscales que propone el gobernador del Estado. A fin de darle claridad a mi propuesta, me permito exponerla de la siguiente manera. 1. Por lo que hace a las reservas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Zacatecas, he de manifestar que las propuestas del titular del Ejecutivo distan mucho de ser una propuesta que vaya acorde con la situación económica que viven los zacatecanos, por lo cual solo puedo expresar aquellas frases que se dicen: verdades a medias son mentiras completas. Y es así porque el gobernador del Estado y el secretario de Finanzas del Estado una vez más le mienten a los zacatecanos, ya que el presupuesto de ingresos que proponen está lleno de irregularidades, puesto que por una parte anuncian con mucho entusiasmo la decisión de suspender
el cobro de la tenencia vehicular, pero por otro incrementan el monto de las multas por otros conceptos, lo cual se traduce en una violación a los derechos humanos de los ciudadanos zacatecanos, ya que tales impuestos carecen de proporcionalidad y equidad en el monto que se cobra. Es por ello que consideramos que de eliminarse de manera total de la Ley de Hacienda el ilegal cobro a la tenencia, el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto que establece por el control vehicular, estaríamos respetando los derechos humanos y fiscales de los ciudadanos zacatecanos, además que dejaremos de causar actos de molestia que se tienen que dirimir a través de juicios que muchas veces son onerosos para los contribuyentes, quienes no tendrían la necesidad de promoverlos si el gobierno del estado no se empecinara en seguir cobrando tales impuestos ilegales. 2. Relativo al tema que se aborda en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas, debemos de manifestar que en diversos artículos se establece una serie de modificaciones por el cobro de las multas que se generan por algún incumplimiento u omisión de los ciudadanos. Sin embargo, debemos recordar que desde el año 2016 se estableció la reforma del artículo 123 de nuestra Carta Magna, en la cual se prescribe que el artículo 123 en el apartado sexto, los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en las profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Por lo que, derivado de lo anterior, queda claro que los cálculos de alguna multa o medida no pueden ser en cantidades específicas, sino que deben ser calculadas en unidades de medida y actualización, circunstancia que no se aborda en la mencionada iniciativa. 3. En referencia al tema de las facultades que asisten a diversos entes del gobierno para llevar a actos administrativos de requerimientos de pago o de solicitud de cumplimiento de obligaciones, consideramos que estas en ocasiones se extralimitan a sus funciones, como es el caso de embargo de bienes para garantizar un pago, ya que tal situación consideramos vulnera el derecho humano a la certeza y legalidad jurídica, y aún más, tal acto vulnera los principios del debido proceso, ya que las únicas autoridades facultadas para autorizar el embargo precautorio de bienes son los juzgados de carácter mercantil. 4. Por último, como hemos venido manifestando a lo largo del análisis del paquete económico, el tema de la deuda pública del Estado es un tema grave, ya que representa una proporción importante de los ingresos. Virtud a eso, consideramos que de no atenderse en los términos que proponemos en la modificación, puede dejar de ser manejable y a largo plazo volverse insostenible. Consideramos que un gasto poco eficiente ha contribuido a los escasos resultados de la amortización de la deuda. Por las argumentaciones vertidas, solicito se discuten y voten las siguientes reservas. Del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 81 que dice: las autoridades fiscales devolverán a los particulares las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las siguientes leyes fiscales, siempre que medie gestión de parte interesada, salvo en los casos de devoluciones que se deban efectuar en cumplimiento a actos de autoridades jurisdiccionales. Segunda, el contribuyente no adeude otros créditos fiscales, en cuyo caso la cantidad solicitada en devolución se aplicará a estos de manera oficiosa. Tercero, la acción de devolución no esté prescrita, para quedar como sigue. Artículo 81. Las autoridades fiscales devolverán a los particulares las cantidades pagadas indebidamente y a las que procedan conforme a las leyes fiscales, ¿cuándo? Mediante gestión de parte interesada, para lo cual deberá existir los formatos gratuitos correspondientes en las oficinas recaudadoras y en el caso de devoluciones que se deban efectuar en cumplimiento a las sentencias de autoridades jurisdiccionales. Segundo, si el contribuyente adeuda otros créditos fiscales, la cantidad solicitada en devolución podrá ser aplicados a estos siempre y cuando exista consentimiento expreso del contribuyente. Tercero, en caso de contribuciones que se hubieran retenido o recaudado a tercero, la devolución deberá ser solicitada y solo se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido o recaudado la contribución de que se trate.
Segundo, del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 168, que establece no presentar las declaraciones, la solicitud de los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Finanzas o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales, se impondrá una multa de 1,400 a 11,250 pesos. Tratándose de la contribución a que se refiere el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuando un vehículo se encuentra registrado en el padrón vehicular del Estado y el propietario registra la unidad vehicular en otra entidad federativa sin realizar la baja correspondiente o no presenta la documentación que acredite haber realizado dicha baja dentro de los siguientes 30 días, se impondrá una multa equivalente de 1,875 a 3,750 pesos. Para quedar, el apartado segundo, el inciso A, de 1,400 a 3,750 para el primer requerimiento. Inciso cuarto, no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, se impondrá una multa de acuerdo a lo siguiente. A. Las contribuciones establecidas en el artículo 99 y en el capítulo cuarto del título segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas de 375 a 7,500 y B. Las demás contribuciones de 1,875 a 7,500. Quinto, no efectuar el pago correcto de las contribuciones en los términos de las disposiciones fiscales, se impondrá una multa de 1,700 a 3,750. Séptimo, en lo referente a la contribución establecida en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuando un vehículo sea registrado en otra entidad federativa y el propietario no presenta la documentación que acredite este hecho dentro de los 30 días siguientes hábiles, se impondrá una multa equivalente de 1,400 a 3,700. La modificación que se propone quedaría como sigue. Artículo 168. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o la constancia que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Finanzas o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales, se impondrá una multa equivalente entre los 15 a 100 unidades de medida y actualización UMAS. Se deroga párrafo. Segundo, A, de entre 15 a 45 unidades de medida y actualización para el primer requerimiento. B, de entre 45 a 75 unidades de medida y actualización. Y C, de entre 75 a 100 unidades de medida y actualización. Cuarto, no pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, se impondrá una multa de acuerdo a lo siguiente. A, las contribuciones establecidas en el artículo 99 y en el capítulo cuarto del título segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas de entre 3 a 80 unidades de medida y actualización. Y B, las demás contribuciones de entre 15 a 80 unidades de medida y actualización. Quinto, no efectuar el pago correcto de las contribuciones en los términos de disposiciones fiscales, se impondrá una multa de entre 15 a 40 unidades de medida y actualización. Séptimo, en lo referente a la contribución establecida en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cuando un vehículo sea registrado en otra entidad federativa y el propietario no presenta la documentación que acredite este hecho dentro de los 30 días hábiles siguientes a la realización de este impuesto, se impondrá una multa equivalente de entre 15 a 45 unidades de medida y actualización. Tercero, del mismo Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 272, que establece en el inciso segundo, el ejecutor designado por el jefe de la oficina ejecutora deberá constituirse en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentran los bienes propietarios del deudor. Deberá identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia de requerimiento de pago, de embargo de bienes o negociación, requiriéndola para que se designen 2 testigos instrumentales de asistencia. Si no lo hiciera, los designará el propio ejecutor. Si al concluir la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad de las diligencias. Y se establece para quedar como sigue del mismo código de
el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 272, el apartado segundo. El ejecutor designado por el jefe de la oficina ejecutora deberá constituirse en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentren los bienes propietarios del deudor. Deberá identificarse con la persona con quienes se atienda la diligencia de requerimiento de pago, negociación, requiriéndola para que designen 2 testigos instrumentales de asistencia. Si no lo hiciera, lo designará el propio ejecutor. Si al concluir la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad de las diligencias. De ningún modo podrá llevarse a cabo el embargo de bienes si no es a través del mandamiento de juez competente. Cuarto, de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidades Hacendarias del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 27, que establece: primero, para la armonización anticipada de la deuda pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos, circulantes y otras obligaciones en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, conforme a lo siguiente: A. Cuando el Estado se clasifique en el nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos el 50%. B. Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo con el sistema de alertas, cuando menos el 30%. Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al sistema de alertas, podrá utilizar hasta el 5% de los recursos a los que se refiere del presente artículo para cubrir gasto corriente. Tratándose de ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico, en los términos de la ley no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente artículo, para quedar como sigue: de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus municipios, el artículo 27. Primero, para la amortización anticipada de la deuda pública, el pago de los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para desastres naturales y de pensiones, conforme a lo siguiente: A. Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento elevado, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos el 60%, que es el incremento del 50 al 60. Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento en observación, de acuerdo al sistema de alertas, cuando menos del 40%. Cuando el Estado se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo al sistema de alertas, podrá utilizar hasta el 5% de los recursos a los que se refiere el presente artículo para cubrir gasto corriente, previa autorización de la legislatura del Estado, tratándose de ingresos de libre disposición que se encuentran destinados a un fin específico. En los términos de las leyes no resultarán aplicables las disposiciones establecidas en el presente artículo. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a la fecha de su presentación, el diputado promovente Omar Carrera. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Con fundamento en lo señalado por los artículos 127, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, pasamos ahora a votación nominal de la reserva, de la primer reserva presentada, y se hará en forma individual, iniciando por mi derecha. Para ello solicito al segundo secretario dé cuenta del resultado de la votación. Viramontes Cárdenas Edgar, a favor en sus términos originales. Borrego Estrada Mónica, a favor con la reserva. Pinedo Morales Gabriela, a favor con la reserva. Rodríguez Ferrer Eduardo, a favor con la reserva. Esparza Olivares, a favor en sus términos originales. Javier Calzada, a favor del dictamen en sus términos originales. José Guadalupe Correa Valdés, a favor en sus términos originales. Rodríguez Márquez Susana, a favor del dictamen en sus términos originales. López Murillo Malicet, a favor en sus términos originales.
José Dolores Hernández, a favor en sus términos originales. Martínez Perla, a favor en sus términos originales. Carrera Pérez Omar, a favor con la reserva. Muñoz González Roxana, a favor con las reservas. Felipe Delgado, a favor con la reserva. Alma Dávila, a favor con la reserva. Hernández Perea Edelmira, a favor con la reserva. Dávila Ramírez Carolina, a favor en sus términos originales. Trujillo Mesa María Isabel, a favor en sus términos originales. Martínez Flores Pedro, a favor del dictamen en sus términos originales. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor en sus términos originales. Adolfo Zamarripa, en los términos originales. Lisbeth Márquez, a favor en los términos originales. Carla Valdés, a favor en términos originales. Reyes Ochoa Navidad, a favor con la reserva. Héctor Menchaca, a favor con su reserva. Jesús Padilla, a favor con la reserva. Ulloa Raúl, a favor con la reserva. González Nava José María, a favor en sus términos originales. Le informo, diputado presidente, tenemos 16 votos a favor en sus términos originales y 12 votos a favor con la reserva. Muchas gracias, señor diputado. De acuerdo al resultado de la votación, no ha lugar a aprobar la reserva.